Una persona debe aprender a amar la vida, amar este mundo, ser muy alegre, abierta y feliz. La mayoría de las personas están estresadas, por eso sufren mucho de tensión. Lo que trae la verdadera felicidad es la vida alegre y relajada. Salgo a la calle, miro al pueblo, las chicas de fiesta y yo me alegro. El deseo de amor y felicidad puede realizarse de diferentes maneras en la psique. Una variante es cuando una persona está triste y sufre, y otra variante es cuando una persona canta, baila y se alegra. Por ejemplo, existe el deseo de amor, pero en un caso, la persona se vuelve feliz por este deseo de amor, y en otro caso, la persona se vuelve infeliz por este deseo de amor. Este es un punto muy importante que hay que entender muy profundamente. Si una persona no entiende que tiene sufrimiento interno, percibe la realidad de manera incorrecta. Cualquier deseo debe traer felicidad a la persona, siempre hay que dirigirlo hacia un lado desinteresado. Supongamos que hay un deseo de amor. Transforma el deseo en baile, en paz, alegría, no lo conviertas en tristeza, melancolía y pena. Toda esta tristeza, melancolía y pena ahoga. Son sentimientos muy egoístas, un fuerte deseo de explotar el amor. La persona se vuelve muy tensa, infeliz, sufre por la energía del amor. Sufre, y este sufrimiento es la raíz del mal en la vida de una persona, porque siempre hay que dirigir los deseos propios hacia un lado desinteresado y orientarlos hacia las relaciones. Si una persona se encierra en sí misma, siempre se hunde, especialmente cuando su deseo no se realiza. Cuando el deseo no se cumple y cuando una persona ama a alguien tanto que empieza a creer en esta persona tanto como si fuera Dios, amor, fe. Si una persona tiene esta fe, el deseo interior de tener esta fe, entonces el deseo comienza a ponerla a prueba. Especialmente si este deseo de fe no se satisface, se convierte en una prueba muy dura. Una persona tiene dos opciones, o encerrarse en sí misma, o entregarse con toda el alma a la naturaleza, a las personas y a Dios. Es muy importante entender que no hay otras opciones, o te entregas a la fe en Dios y entonces estás salvado. O empiezas a caer en la depresión, a destruir tu personalidad, empiezas a sufrir y a entristecerte. Esta canción, Las chicas de fiesta y yo me alegro, muestra muy bien cómo hay que relacionarse correctamente con el deseo. Y hay otra canción en la que las chicas no salen de fiesta, sino que ya te han dejado. En este caso también se activa cierto mecanismo que puede ayudarte o perjudicarte. Todo depende de cómo te enfrentes a ello. Si te han dejado pero amas la naturaleza, entonces esa es tu salvación. Y si por el contrario no amas nada, te encierras en ti mismo, entonces serás destruido en la vida. La persona ha sido abandonada, es tan triste, pero elige otra forma de vivir. No elige sumergirse en pensamientos y tristeza, sino se entrega a la naturaleza. No se queda en casa, no se entristece, no se queja, no lloriquea, no muere, se alegra a pesar de las lágrimas. Esta es una forma muy importante de vencer el agotamiento. Si una persona cae en un bucle de pensamientos, no para de dar vueltas a las cosas, es imposible vencer. ¿Veis? La persona se sumerge en la naturaleza, se enfoca en el camino. Él empieza a entregarse a la naturaleza, a alegrarse de ella, y se produce una explosión interna. Es decir, destruye en sí mismo la desesperación por el amor, por la idea que el amor lo está matando, que él no le importa a nadie. Simplemente rompe el deseo de pensar en sí mismo, de sufrir y atormentarse. ¿Veis? Primero la naturaleza activó a la persona, y luego empieza a cantar. Las canciones y la pureza le salvan del dolor. Es decir, primero la naturaleza activa a la persona, luego se activa la vida social. Surge un buen estado de ánimo, y yo pues hoy he corrido y quiero compartir, se activa la vida social. Quiero alegrarme y compartir la felicidad con los demás. Y este estado es la base para vencer el destino, porque si una persona, un bucle de pensamientos piensa en lo difícil que es y qué hacer, le llega este entendimiento de que hay que romper todos los obstáculos, dejar de pensar y simplemente correr, hacer ascesis, escuchar música espiritual, ver seminarios, rezar, meterse en agua helada. Esto es realmente asombroso. Hay que esforzarse por fortalecerse, acostumbrarse gradualmente a soportar agua cada vez más fría, porque es impresionante cómo este fortalecimiento, las prácticas de ascetismo destruyen los obstáculos, especialmente cuando a una persona la abandonan, aparece un fuerte calor interno. Si tu cuerpo está acostumbrado al agua helada, entonces con el agua helada, este calor simplemente se deshace. En lugar de estar sentado lamentándose, la persona entra en agua helada y simplemente se destruye por completo el calor psíquico que lo estaba consumiendo. Es algo asombroso. Cuando una persona corre, el cuerpo se calienta, se acalora, y si luego entras en agua helada, es una sensación extraordinaria, como si estuvieras volando. Incluso la mente empieza a flotar por la energía, es una sensación. Por eso es muy importante amar a la naturaleza. Por ejemplo, si la gente experimenta un frío intenso, esto también es una gracia.
No es necesario correr, se puede caminar durante mucho tiempo en el frío, incluso a 25 grados bajo cero. Esto es muy poderoso porque limpia mucho la mente. El frío es un elemento de la naturaleza que destruye este sentimiento de desesperanza y pesadez. Lo mismo ocurre con el calor intenso. También limpia mucho si la persona puede comportarse correctamente durante el calor. Todo esto hay que entenderlo muy bien y practicarlo. Hoy una mujer de unos 50 años se metió en agua helada y las chicas y chicos jóvenes estaban allí observando. Es sorprendente cómo funciona esto y simplemente todo se desvanece, todos los obstáculos en el corazón, todos los problemas. Porque todos los obstáculos y problemas son cosas que existen realmente. La persona piensa, ya estoy harto de sufrir, no quiero pensar más en nadie, quiero vivir normal. Pero esto no ayudará. Hay que realizar prácticas de ascetismo, meterse en agua helada y de inmediato desaparecerán todos tus problemas, pensamientos, tristezas, ofensas. Las ofensas se curan especialmente bien con agua helada. Justo lo de que hablamos en los seminarios. En esta canción prácticamente todo se hace realidad. Sonríe al sol, porque realmente puedes sonreír al sol. Sumérgete en el estanque y luego trabaja y estudia como una persona normal. Y eso es todo, es un esquema muy simple. Son cosas muy sencillas, pero lo hemos olvidado. Nos llenamos la cabeza de complicaciones, de constelaciones familiares o algo más. Nos complicamos cada vez más y más para entender cómo vivir. Pero en realidad todo es simple. Existe la bondadosa madre naturaleza, y cuando te haces amigo de ella, todo está genial en tu interior. Por ejemplo, ahora mismo tengo una relajación tan profunda que no sé cómo describirla. Siento felicidad, calma, alegría y amor por dentro. Porque corrimos juntos con todos, nos bañamos y todo se volvió bien. Es como hay que vivir, en esto consiste la vida. Y si hablamos de deseos, el deseo crea la vida. Una persona no puede vivir sin deseo, porque desear es lo que le da vida. Simplemente hay que entender que una persona vive y otra desea. Este es un gran problema, porque si una persona vive sirviendo a los demás, cuidando de los demás, entonces sus deseos se cumplen automáticamente, no necesita desear. ¿Por qué el deseo en una persona se convierte en fe en otra persona? Porque no hace nada. Supongamos que ha llegado el momento de que una persona se case, pero no se preocupa por la gente, no se alegra con ellos, no va al pueblo, no baila. Es decir, se comporta incorrectamente, no de acuerdo con este deseo. Gradualmente, este deseo se convierte en ese amor-fe y así el deseo le lleva a sufrimiento, empieza a atormentarse, necesita tener a alguien a quien amar. Cuando bailas, cantas, te distraes de todo esto, te sientes mejor. Y si piensas constantemente en algo, entonces este deseo dentro de ti se convierte en una fuerza que simplemente te matará. ¿Cómo surge esa fe amorosa? Surge del egoísmo, de la debilidad social de una persona que no puede obligarse a cuidar a los demás, a desear la felicidad a todos, a amar a la gente y a alegrarse por ellos. Alegrarse del servicio de los demás y así sucesivamente. Hay un enfoque excesivo en uno mismo. Y la persona no puede gestionar su deseo se convierte en fe. La fe es lo que está relacionado con el servicio a Dios, el trabajo sobre uno mismo. La fe es un sentimiento desinteresado. Pero cuando el egoísmo, la sed, el deseo de tener a alguien cerca se une a este sentimiento, no puedes hacer nada porque no es tu voluntad la que actúa aquí. Es la voluntad de Dios. Si Dios no quiere que una persona esté contigo, por ejemplo, se fue de la vida o se fue de tu vida o ni siquiera llegó a estar a tu lado, pero tú te enamoraste, eso es locura. Es una locura porque constantemente quieres algo y no puedes distraerte de ello. Este querer se vuelve más fuerte que tu propia vida. No quieres vivir, necesitas realizar este deseo y quieres matarte por este deseo. No tienes fuerzas ni siquiera para vivir normal. Esta es una señal de terquedad estúpida en el egoísmo. No quieres distraerte de ti mismo, alegrarte, servir, amar la naturaleza, a las personas bondadosas, a Dios, que es lo que realmente da fuerzas y fe, y en su lugar solo piensas en yo. La explotación del amor convierte el amor en fe, y si obtuviste tu objeto de amor, lo violas. Empiezas a dominarlo, aparece un apego terrible hacia él, dependes psíquicamente de él, no puedes separarte. Y si no lo obtuviste, entonces es aún peor. Como en la canción, intenté escapar del amor, tomé una navaja afilada y me la apunté, me escondí en el sótano y corté, correas de cuero que me apretaban, que este pecho débil ataban. Cuando tuve un flemón en la mano en el ejército, justo en la muñeca en el lado dorsal, había una infección. Le dije al médico que quería intentar cortarlo sin anestesia local, simplemente en vivo. Quería intentar experimentar este dolor. Él dice, bueno, está bien, solo cuenta algo, chistes por ejemplo, para no pensar mucho en este dolor, de lo contrario te volverás loco. Y empezó a cortar.
El dolor es doloroso, y cuando es muy intenso, la energía del dolor te paraliza y se tensa todo por dentro, de modo que ni siquiera puedes moverte. Va por el cuerpo con tanta fuerza que te quedas paralizado. Esto es lo que muestran en las películas. Alguien es apuñalado y la persona de repente no se mueve y cae bruscamente. Este es efecto del dolor. La persona ni siquiera puede hacer nada consigo misma, ni siquiera entiende realmente lo que sucedió. Algunas personas pierden el conocimiento debido a la fuerte energía que surge del dolor. Imaginaos, una persona siente tanto dolor psíquico. Existe tal fenómeno. Si te duele la cabeza, presionas el talón duele y la cabeza se alivia, puedes distraerte del dolor. Cuando te distraes del dolor, te sientes mejor. Una persona se corta el pecho con un cuchillo porque necesita distraerse del dolor que surge de quedarse sin la persona amada. ¿Os imagináis cuán terrible es el egoísmo y cuán fuerte están unidos la fe y el amor? Cuando una persona cree en algo, necesita lograrlo a cualquier precio, no ve otras opciones. Esto significa que no puedes entender en absoluto qué es el servicio, qué es vivir para los demás. Tus deseos se vuelven tan fuertes, te atrapan tanto que simplemente empiezas a volverte loco. No puedes controlarte, estás dispuesto a hacer cualquier cosa, ya sea contigo mismo o con otras personas. La gente se disparaba por las mujeres. Ahora mismo estoy en San Petersburgo, en la isla Kameni. Literalmente a 300 metros de mí, Pushkin se batió en duelo con Dantes. La gente se vuelve loca. Se disparaban tratando de matarse entre sí. Batirse en duelo significa intentar matarse el uno al otro con el fin de defender el derecho a una mujer. Es una locura total. ¿Por qué plantear la cuestión de esta manera? ¿Por qué combinar tus deseos con el asesinato de otra persona? Imagínate que matas a alguien y luego vives felizmente con la mujer. ¿Cómo es posible combinar esto? Mataste a una persona por una mujer y luego vives felizmente con ella, disfrutando de la vida. ¿Cómo se puede disfrutar de la vida sobre los huesos de otra persona? Literalmente en el sentido directo de la palabra. Esto es una locura. Pushkin ya tenía 3 hijos en ese momento y básicamente se batió en duelo por su mujer. Dantes la estaba acosando y Pushkin defendía el honor de su mujer. Dantes era un completo idiota. El hombre tiene 3 hijos, tiene una familia y tú te metes allí. Bueno, te has metido allí, te dicen, a duelo. Tú dices, bueno, está bien, disculpen chicos, me voy, soy culpable. Pero fuiste al duelo y mataste al padre de estos 3 niños. Este es simplemente un idiota total. Dantes acaba de salir del infierno. Él tuvo su liberación de allí. ¿Y cuándo sucedió esto? Este evento ocurrió hace unos 150 años, tal vez incluso antes. ¿Cuándo vivió Pushkin? Hace unos 200 años. Imaginad, todavía se pudría en el infierno por un acto tan repugnante. El hombre acaba de salir del infierno y el tiempo allí pasa mucho más rápido. Para nosotros han pasado 200 años, pero allí probablemente han pasado unos 600 años. Lo veo según ese calendario. 600 años pudriéndose en el infierno por este acto. Hay que ser un idiota para hacerse algo así en la vida. Todo esto viene de los deseos fuertes. Los deseos fuertes te obligan a cortarte sin anestesia. La persona se paraliza por el dolor, se vuelve muy difícil para él, pero es más fácil psíquicamente porque se libera del estúpido deseo de tener a una mujer. Si la amas, regálale el mundo entero, deséale felicidad. Si ella quiere ser feliz con otra persona y tú la amas, que esté con él. ¿Por qué quieres tanto que ella esté contigo? Esto no es amor, es codicia, avaricia. ¿Cómo puede una persona eliminar esta avaricia en sí misma? Solo mediante la transformación de esta fe en una fe verdadera. Si crees en la santidad, y la santidad es el desinterés total, es lo opuesto. Si se ha revelado en ti un fuerte deseo, si ha surgido el amor-fe, te has dado cuenta de que estás atado, que algo no está bien con tu mente, en este momento necesitas empezar a servir. Ir a la iglesia, cuidar de otras personas, desear felicidad a todos, rezar a Dios. Comienza con lo más sencillo para alejarte poco a poco de la locura que, resulta, ya vivía en tu psique. Muchas personas quieren creer en Dios. Cuando se revela la verdadera esencia, que la persona tiene 2 creencias dentro, una creencia es a la que aspira y la otra es la que ya se ha desarrollado en él. Lo que se ha desarrollado sale a la superficie y la persona empieza a volverse loca por una mujer o por un hombre. Tan fuerte que este deseo es incompatible con la vida, la persona realmente se vuelve loca. O por otras cosas que quiere conseguir en su vida. Esto se convierte en una locura y la persona se agota, porque cuando el deseo se une con la fe, ¿qué en realidad es la fe? Es cuando sirves, te preocupas, cuando crees en el desinterés. Hay diferentes tipos de deseos que puede tener una persona. Hay deseos obsesivos y hay deseos absolutamente no obsesivos. Los deseos no obsesivos son deseos espirituales, es decir, deseos desinteresados. Por ejemplo, ¿quiero ir al templo o no?
Quiero ir al templo, pero este deseo no me atormenta. Y por eso me parece que no quiero ir al templo, pero quiero ir al templo. Quiero, pero el deseo no me atormenta. Esto se llama deseo desinteresado. Simplemente voy por sentido del deber, porque lo quiero de una manera diferente, espiritual. Y los deseos egoístas atormentan a la persona. La obligan, dicen, lo necesitas, ven aquí, sin esto no podrás, estás mal. Vamos, sufre por no tenerlo. Es decir, los deseos egoístas se imponen a la persona, la atormentan, le exigen si la persona trata sus deseos egoístas de cierta manera. Los controla y entiende que hay que realizarlos, pero al mismo tiempo sabe que el deseo egoísta debe subordinarse de todos modos al servicio a la gente. Por ejemplo, si quieres un apartamento, entonces conecta este apartamento con el servicio y entonces habrá un muy buen resultado. Y si, por ejemplo, conectas el apartamento con tu deseo, bueno, como el apartamento con el servicio, digamos, organizar los encuentros del Club de la Bondad en el apartamento. Hay que conectar el apartamento con el servicio y entonces tendrás el deseo del apartamento, pero en realidad dices, también quiero un apartamento, pero quiero que en mi apartamento se organice el club. Por eso quiero un apartamento. Al menos así, y entonces todo será más o menos normal. Pero si lo deseas tan intensamente que no lo conectas con nada, simplemente tienes tu deseo egoísta. Entonces esto se convierte en una obsesión. Es decir, no hay que hacer de tu deseo egoísta el objetivo de la vida. Por ejemplo, tengo algún deseo fuerte, lo primero que debo hacer es conectarlo con el servicio a Dios. Digamos, hay un deseo de tener un apartamento y quiero organizar el Club de la Bondad en mi apartamento, por eso quiero un apartamento, ya es más fácil vivir. Transformas este deseo en servicio. Y si dices, mi objetivo en la vida es un apartamento, entonces este deseo se convierte en un obstáculo. Quema fuertemente la psique porque quieres algo que no puedes tener. Estos deseos materiales son en esencia una insolencia. Por ejemplo, ¿cómo conseguir un apartamento? Para eso hay que hacer buenas acciones. Y tus buenas acciones, cuando se acumulen en tu vida, entonces Dios te dará un apartamento. Esto sucede a través del trabajo, simplemente trabajas, que hay que desear. Lo que has ganado, eso es lo que obtienes. ¿Para qué desear? Si uno es honesto con la vida, lo que ganas, eso recibes. Pero si una persona quiere más de lo que le corresponde, esto es precisamente lo que se llama un deseo que consume la vida. La persona comienza a forzar de sí misma su energía de virtud para dirigirla hacia ese maldito apartamento. Empieza a sacar dinero del banco, necesita una hipoteca, necesita algo más y simplemente se consume por el deseo. Esto significa codicia, insolencia, es decir, insolencia, aún no lo has merecido, no tienes los fundamentos. Pero la persona se vuelve loca, necesita tenerlo a cualquier precio, ahora mismo. Aquí es donde radica el problema, mientras que los deseos desinteresados son gratuitos. Y para los deseos egoístas debes acumular virtud para obtenerlos. Supongamos que no tienes esta virtud y entonces los deseos comienzan a quemar tu psique, porque no puedes tenerlo ahora, y esto significa que tienes que sufrir y atormentarte, porque has deseado algo que no te corresponde. Si tú, como la abuela en el cuento, quieres convertirte en la reina del mar, pero eso no te corresponde una artesa rota. Una artesa rota, aquí tienes, no hay problema. Y si muestras gratitud a algún pez dorado, tal vez te dé una lavadora o como máximo una pequeña casa. Esto ya es demasiado, pero como máximo, pero tú quieres ser la reina del mar para que el pez dorado esté a tus órdenes. Este es un deseo incorrecto. No podrás lograrlo ni siquiera en toda la vida. Y menos aún, si ya eres una anciana, queda poco tiempo de vida. No podrás lograrlo en toda tu vida aunque hagas muchas buenas acciones. Y el pez dorado piensa, es inútil, aquí no hay forma de agradecer a la gente, hay que quitarles todo, porque se han vuelto completamente insolentes. Y si quieres ser la reina del mar, entonces recibe de vuelta la artesa rota. Es decir, no hay más opciones aquí, porque la persona ha perdido el sentido común. Su deseo se ha vuelto más fuerte que el sentido común, y como resultado lo pierde todo. Y el deseo espiritual es gratuito. Puedes ir a servir a Dios, cuanto más sirvas, más recibirás. Por ejemplo, si sirves mucho, recibes más amor a Dios, aún más amor a Dios. Y no tienes que pagar ningún dinero por ello. Simplemente sirves y eso es todo. Y, en consecuencia, obtienes tus frutos de esto. Y el deseo en sí no te atormenta. Supongamos que tu objetivo es amar a Dios, el deseo en sí no te atormenta. Y cuando sirves a Dios experimentas cada vez más felicidad. El deseo no te atormenta y puedes ir en cualquier momento si te obligas, porque cuando el deseo no atormenta, no inquieta, hay que obligarse a uno mismo. Puedes hacerlo en cualquier momento y tendrás cada vez más virtud. Del servicio a Dios surgen dos tipos de virtud. El primer tipo de virtud hace a la persona rica, es decir, llega el momento y el apartamento viene por sí solo.
¿Os imagináis lo ventajoso que es vivir así? Es decir, diriges tus deseos hacia el servicio a Dios, estos deseos no te molestan en absoluto. Pero, por ejemplo, quiero una mujer, quiero un apartamento, no quiero servir a Dios. El otro deseo no te atormenta en absoluto. Vas y sirves a Dios, y cuando sirves a Dios aumenta tu deseo de servir a Dios, pero no te atormenta, al contrario, te alegra. Surge alegría en el corazón y vas con alegría hacia Dios. Lo mismo pasa con la naturaleza, te trae alegría. Me alegro y sonrío al sol, al cielo, al viento, y tengo alegría en el corazón. La naturaleza provoca alegría, no provoca esto. ¿Para qué ir a esta naturaleza? No, simplemente vas a la naturaleza con alegría. Si te obligas, en general la gente quiere pareja, hijo, coche, apartamento, es decir, los deseos materiales que inquietan y atormentan. Cuantos más deseos materiales se plantea una persona, más sufre. ¿De qué surge el agotamiento? El agotamiento surge porque has extraído toda la energía de ti mismo para este deseo, pero aún así no se ha cumplido. Y de esto surge una agitación interna. La persona simplemente se vuelve loca porque ha deseado lo que no debía. Y si, por ejemplo, quieres ir al templo, en primer lugar esto no te agita. Vas por sentido del deber, sirves allí, surge en ti más felicidad espiritual. El deseo espiritual significa felicidad, surge en ti más felicidad espiritual y el deseo de servir en el templo. Y este servicio en el templo te trae una aceleración de la posibilidad de tener un apartamento, una mujer y todo lo demás. Los deseos que te atormentan también se realizan mucho mejor que si simplemente pensaras en tus deseos materiales. Todos estos mendigos que están sentados en la calle, he meditado y analizado sus vidas y su psique y he entendido lo siguiente. He llegado a la conclusión de que tienen un deseo colosal de tener dinero, tan fuerte que este deseo consume toda su vida. Y simplemente se sientan y agitan las manos pidiendo dinero, porque para ellos es lo principal. Es decir, no quieren trabajar, ni siquiera pueden trabajar, porque constantemente quieren dinero. Como resultado, la persona desea tanto el dinero que se vuelve pobre y nunca podrá tener dinero en absoluto. Cuanto más quiere una persona el dinero, menos deseo hay de dárselo. Cuando tiembla, te agarra de la mano. En la India, por ejemplo, y en otros países orientales, esta gente te agarra de los pantalones. Imaginad que alguien nos agarra de los pantalones y dice, dinero, dinero, es tan desagradable. Es decir, es una pesadilla total. La persona se vuelve loca, es un problema. Y es muy importante entender que la felicidad en sí misma es una energía que proviene del Señor. Tenemos dos sensaciones de felicidad. Hay una sensación de felicidad que proviene de mí, de mis deseos. Esta felicidad lleva al confort. Por ejemplo, acostarse a descansar. Ahora, después de la conferencia, comeré y luego me acostaré a descansar. Y cuando me acueste a descansar, sentiré como si tuviera felicidad. Pero en realidad no hay ninguna felicidad, es simplemente calma. Simplemente te relajas y tranquilo. Es por este momento de descanso en paz, trabajas como un burro para ganar dinero para un apartamento. Y luego, por un poco de felicidad de paz, por un sueño placentero después de comer, simplemente te estás matando. Trabajas como un burro todo el día. ¿Es esto una manera de vivir normal o no? Pensadlo. Trabajar toda la vida para un apartamento solo para sentir un poco de comodidad. La gente se obsesiona por esta felicidad de la comodidad. Y hay otro tipo de felicidad que es 1000 veces más fuerte. Y este tipo de felicidad surge porque a Dios le gusta lo que haces. Esto es muy importante. Hay que subordinar los deseos materiales a lo que le gusta a Dios. Y entonces serás feliz, incluso teniendo deseos materiales. Algunas personas piensan, Dr. Torsunov, he entendido, es decir, tendré tensión toda mi vida porque mis deseos materiales son muy fuertes y entonces no podré vivir feliz porque simplemente no tengo opciones. Necesito cumplir mis deseos materiales, no tengo opciones. Existen opciones. La otra manera de vivir proviene del conocimiento espiritual. Dice que puedes subordinar tus deseos materiales al servicio a Dios y el Señor se alegrará de tu deseo material. Si haces buenas acciones gracias a tu deseo material. ¿Veis? El Señor se alegra cuando usamos nuestros deseos materiales para servir a los demás y entonces nuestra vida se vuelve verdaderamente feliz. Por ejemplo, una persona quiere amar. Es natural que en la juventud se desee mucho amar. Pues usa ese deseo para servir a los demás. Sal a la calle, baila, canta, diviértete, alégrate con todos. Este es el enfoque correcto. Y sentarse en el sótano estropeándose la piel, ese es el enfoque incorrecto. Es decir, un pensamiento completamente opuesto. Un tipo de pensamiento, salgo a la calle, miro al pueblo, quiero bailar y cantar y amar